¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy, como en cada espacio, vamos a conversar con un personaje referente en un área del quehacer humano. En esta oportunidad es una dama, es una educadora, es Luisa Cecilia Pernalete Pérez, mejor conocida como la profesora Luisa Pernalete. Y con ella vamos a conversar acerca de su vida y su trayectoria, sobre todo lo que le ha llevado a ser una de las figuras más reconocidas en el ámbito de la promoción de la convivencia pacífica, de la paz que es tan necesaria en nuestra sociedad, y cómo a través de la educación se logra precisamente esas herramientas necesarias para avanzar en un país con más calidad de vida y sobre todo con mayor instrucción. Le ha tocado ser pionera en muchos ámbitos y de eso vamos a conversar también más adelante. Bienvenida al programa, profe. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, quisiéramos en principio hablar sobre las raíces, sobre esos inicios de Luisa Pernalete. ¿Dónde, cuándo nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cuántos hermanos? Y también porque en la pre-entrevista estuvimos conversando sobre el tema de la música y cómo tuvo una marcada influencia también, no solo en ella, sino en todos sus hermanos. Sí, yo tengo que decir que yo soy larense así de corazón, ¿no? Yo nací pues en Barquisimeto. Mi papá, Fran Pernalete, él fue músico de joven, pero él mantuvo ese amor por la música porque mi abuelo, Rafael Antonio Pernalete, que creo que es de Carora, fue de Carora, pero vivió en Trujillo, fue músico, fue director de la banda de Carora, era compositor, tocaba mandola, violín, y él le enseñó a mi papá, que fue el mayor de sus 7 hijos, le enseñó las dos cosas que sabía, la música y el oficio de sastre, ¿no? Porque mi abuelo decía que con música no podía mantener una familia tan grande, y mi papá, que empezó a trabajar muy temprano, porque te digo, era el mayor de todos sus hermanos, también dijo lo mismo, la música yo lo voy a mantener. Mi papá tocaba saxofón y clarinete, y entonces también aprendió el oficio de sastre, ¿no? ¿Cómo fue a dar a Acarigua? Honestamente no sé, pero sí sé que en Acarigua conoció a mi mamá, cojedeña. Mi mamá era de Macapo. Luisa Elena Pérez de Pernalete, que fue la primera mujer que manejó en Acarigua. Ella tenía 13, 14 años, era la hija mayor de sus 3 hermanos, pues. Y mi abuelo, que era comerciante, pequeño comerciante, compró un carrito, pero él no sabía manejar, entonces le enseñó a mi mamá. Entonces mi mamá fue pionera también en ese sentido, porque empezó a manejar a los 13, 14 años, ¿no? Bueno, conoció a mi papá en Acarigua, se casaron y después se vinieron a Barquisimeto, y mi papá compró el Salón Americano, que era una tienda, una sastrería, porque mi papá era sastre, pues, ¿no? Y, de hecho, él comenzó a trabajar allí y después llegó a ser el propietario, ¿no? Sí, señor, exactamente. Él comenzó a trabajar en Acarigua, que era donde estaba el Salón Americano. Y después entonces fue propietario y se mudó para acá, para Barquisimeto, en la avenida 20, en pleno centro de Barquisimeto, ¿no? Pero también le gustaba mucho el campo, entonces compró una pequeña granja. Una granja que después se convirtió también parte de nuestra manera de mantenernos, porque mi papá fue un ganadero importante, fue de Prolaca, cuando existía Prolaca aquí en Barquisimeto, la leche pasteurizada, ¿no? Entonces mi papá en la mañana estaba en Barquisimeto, en la tarde en la hacienda. Esa era la granja Las Marías en el Eneal. En Las Marías, en el Eneal, exactamente. Y después compró otra más adentro, licua, preciosa, con muchísima agua. Y nosotros crecimos siempre en nuestra infancia, éramos 6 hermanos, 5 hembras y un varón. Yo soy la número 5 de las chiquitas. Las 3 chiquitas nos decían a nosotros, mis hermanas mayores, ¿no? Y entonces siempre pasamos las vacaciones en el campo. Nosotros, entonces, si de algo tengo yo que heredar de mi papá y mi mamá, fue el amor a la naturaleza, el cuidado por el agua, el cuidado de los animales. Nunca se le daña a un animal, eso era muy importante, ¿no? Y bueno, yo creo que fue... Y el amor por la música, porque tengo entendido que ustedes se levantaban con música. Ah, no, la música es que eso es una cosa como un capítulo aparte, pues. Mi papá, mientras nosotros nos estábamos preparando para el colegio, tocaba saxofón y clarinete, y después que mi papá fue diabético,
entonces perdió la vista, pero tenía muy buen oído. Y entonces una de mis hermanas le regaló una flauta transversal y así ciego aprendió a tocar flauta transversal. Entonces nosotros crecimos escuchando música de Laudelino Mejía, crecimos, así amanecíamos nosotros, ¿no? Entonces todas nosotras, todas las Pernaletes, mi hermano no, pero las Pernaletes sí, estudiábamos piano. Me acuerdo que cuando nos mudamos a Santa Elena, porque primero vivíamos por la avenida 20 con la calle 8, pero cuando Santa Elena era un peladero, que decir que eran 4 o 5 casas, mi papá hizo una casa muy grande, porque ya te digo, éramos 6, y me acuerdo que el profesor Pablo Freud, que fue un profesor alemán muy importante aquí, músico, él todos los días daba clase en alguna casa de la cuadra, ¿no? Bueno, en mi casa había un piano y bueno, en ese tiempo ya estábamos, eran las menores en clase de piano. Yo nunca fui virtuosa con el piano, pero sí me esforzaba. Pero lo que sí mantuve hasta el sol de hoy fue el 4. Yo creo que mi papá me compró un cuatrico cuando yo tenía como 7 años. Yo me encerraba con un manual de Del Piani hasta que logré sacar Compadre Pancho. Y una vez que uno saca ya la primera canción, ya uno sabe que con 4 o 5 pisadas uno le puede dar. ¿Y ese primer instrumento lo compró con sus ahorros? Sí, porque mi papá, él decía que él trabajaba para que nosotros estudiáramos, pero que tenemos que valorar el trabajo. Yo no recuerdo nunca que mi papá dijera, yo hoy no voy a trabajar, o que nosotros dijimos, yo no voy para el colegio. Eso no estaba... a menos que uno se enfermara, ¿no? Pero eso no estaba en el discurso familiar. Todo el mundo tenía que ir para el colegio o para el trabajo, así tenía que ser. Y él decía, el primer trabajo, usted lo tiene que agradecer sea pagando uno, para que vean que uno es muy buen trabajador. Y así fuimos nosotros como trabajadoras también. Bueno, entonces fue en diciembre, nosotros arreglábamos los regalos de Navidad en la tienda de papá, que mamá también trabajaba ahí, y papá nos pagaba. Entonces yo creo que lo compré con mis ahorros, un cuatrico comprado en la casa de este cuatrista barquisimetano, Pablo Canel, exactamente, que tenía una tienda, para no sé si existe todavía, pero por allá arriba, ¿no? Los hijos, sí. Perfecto. Mantenido. Entonces mi primer cuatrico, un cuatrico chiquito, yo le di hasta que yo arranqué con Compadre Pancho. Y fíjate que a los 9, estaba yo como en tercer grado de primaria, en mi colegio, que fue el Colegio Inmaculada Concepción, al cual quiero mucho, del cual tengo mucho que agradecer. Dijeron que íbamos a hacer un concurso de grupos de gaitas y aguinaldo, y nosotros, las que vivíamos aquí en Santa Elena, que éramos como unas 6, con la señora Bermúdez, que era muy buena, cantaba muy bonito, dijo, vamos a hacer un conjunto. Pues yo tocaba 4 ya, ¿no? Y entonces hicimos nuestro primer grupo de gaitas aguinaldo y nos gustó. Y después nosotros lo mantuvimos, ya no con esta señora, sino nosotras mismas, pues. Éramos las 5 o 6, y Barquisimeto era tan apacible, pues, que nosotros salíamos en Navidad a cantar a las 5 de la tarde a las casas de nuestros vecinos por la urbanización sin que nadie nos acompañara. Y nunca yo recuerdo que mi mamá dijera, tengan mucho cuidado. No, nosotros salíamos una hora a cantar cuando nos daban golosinas, caramelo, refresco, y además íbamos a los radiomaratones y todas esas cosas, y nos acostumbramos a eso. Y ese conjunto lo mantuvimos hasta nosotros grandes. Y usted me dice que estuvo en la Inmaculada Concepción, allí con la excepción del segundo grado, durante todos los grados obtuvo el premio a la excelencia académica. Y en ese tiempo el colegio, que era de puras niñas, daba al final de año premios, ¿no? De asistencia, de puntualidad, y yo me ganaba todos los años el premio de excelencia. En segundo grado no sé por qué no me lo gané, pero todos los años yo tenía las mejores notas, y yo me acuerdo que mi mamá, si yo sacaba en vez de 20, tenía promedio 18, decía, ¿qué le pasó? Ay Dios, 18 le parecía mal, ¿no? Pero no era que ella me exigía, sino que yo había acostumbrado a papá y a mamá a sacarme buenas notas, pero a mí me gustaba realmente estudiar, yo disfrutaba, pues, ¿no? Y así fui hasta la universidad. Yo cuando estudié en la universidad me gradué con la mejor promedio de la promoción cuando estudié. Esa niña Luisa, que además de excelente estudiante, con premios de excelencia y con inclinación hacia la parte musical, ¿cuáles eran sus otros pasatiempos preferidos? Y si recuerda alguna de esas amistades que hizo también de infancia, además que nos hable si eras introvertida o extrovertida. Mira, yo tenía como una especie de switch, ¿no? Yo entraba al salón de clase y era pues
la chica más estudiosa, pero salía al recreo y era muy activa y teníamos un grupo muy simpático. Sí, recuerdo, esas compañeras siguen siendo amigas mías todavía, ¿no? Pero además yo a los 9 años, a los 8 años empecé a ser catequista. No me preguntes qué enseñaba yo, porque yo tenía 8 años, ¿no? Entonces, pero yo me acuerdo que en el colegio, que ya estábamos en el tiempo del Concilio Vaticano II con todas las reformas, pues, ¿no? Fomentaba la acción católica, fomentaba la participación, pues, ¿no? Entonces yo me anoté y mi familia, mis papás me apoyaban en esas cosas, porque me tenían que llevar al colegio el sábado también. Mi primaria, yo los sábados iba para el colegio a dar catecismo, dábamos clases a las escuelas que estaban atrás del Colegio Inmaculada, ¿no? Pero ellos iban al colegio, y me acuerdo que yo tenía que llevar 5 panes para la merienda y algo más, ¿no? Pero esa disciplina la tenía yo cuando estaba en segundo y tercer grado. Y a los 9 años me nombraron delegada de catequesis, y a los 10 años, a los 11 años era presidenta de Acción Católica en el colegio de las benjaminas, que eran como las chiquitas, pues aspirantes y benjaminas, las chiquitas de la Acción Católica, ¿no? Entonces yo realmente, el colegio además ofrecía muchas actividades especiales. Bueno, en ese tiempo se estudiaba mañana y tarde. O sea, no era como ahora, ¿no? Uno iba en la mañana y iba en la tarde también, y el bachillerato también, ¿no? Entonces el colegio ofrecía muchas de esas cosas y yo me anotaba, y mis padres me apoyaban, pues entonces me llevaban y me traían, y seguro que yo tenía actividades especiales, ¿no? Con tantos premios de excelencia académica, no, la pregunta no sería cuáles fueron las materias que más difíciles se le hicieron y las que se le hicieron más fácil. Valdría más bien la pena preguntar cuáles disfrutaba más y usted sentía que como que estaba como pez en el agua. Mira, pero yo sí tengo que decir que había una que me costaba cuando estaba en bachillerato, dibujo técnico, porque yo no soy, así como soy muy habilidosa, soy muy creativa. Mis manos no eran tan buenas, ¿no? Pero claro, como yo salía también en todas las demás materias, pues también ahí me las arreglaba, pues. Pero me gustaba mucho la historia. El profesor Cordido fue mi profesor de historia en segundo año de bachillerato. En ese tiempo no se estudiaba historia contemporánea, se estudiaba solamente historia patria, pero después fue que el pensum cambió. Pero yo disfrutaba mucho de las materias. Pero cuando yo estaba en tercer año de bachillerato, que había que elegir ciencias, humanidades, me acuerdo que mis papás me mandaron a hacer un test con una psicóloga, y la psicóloga dijo, estudie lo que quiera, ella puede estudiar lo que quiera. Y yo dije, yo voy a estudiar ciencias, porque las ciencias daban más posibilidades de muchas otras cosas, ¿no? Después pensé que hubiera podido estudiar humanidades también, pero estudié ciencias, y bueno, y decidí que la historia me gustaba, y quería mantener ese ritmo de estudiar historia, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con la profesora Luisa Pernalete, así que en breve tendremos mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Con el caballito vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Al niño Jesús le vengo a pedir que el agua por tubo nos vuelva a salir. Al niño Jesús le vengo a pedir que el agua por tubo nos vuelva a salir. Nos vuelva a salir, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Ahí vienen muchachos todos al portal, llevan cosas lindas en su morral. Vienen los muchachos todos al portal, trae palabras lindas en su morral. En su morral dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Bueno, estamos escuchando a la profesora Luisa Pernalete. Esto es 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Y bueno, esto era una deuda del primer bloque, porque habíamos hablado de cómo con sus propios ahorros compró el 4 y empezó a darle hasta que le salió Compadre Pancho, y ya después
las cosas cambió. Hay un antes y un después de Compadre Pancho, ¿no? Sí, porque claro, después como yo tenía muy buen oído, yo tocaba piano, pero no era virtuosa con el piano, ¿no? Por de todos modos, el piano me educaba el oído, ¿no? Mi papá sí solfeaba, que era una maravilla. Entonces yo con mi cuatrico me encerraba en el cuarto y le daba, y cuando ya empezamos a tener el conjunto de gaitas aguinaldos en el colegio, yo tocaba el cuatro en ese conjunto. Y entonces, bueno, había que trabajar todos esos aguinaldos y todas esas cosas, y también música popular venezolana. Pero yo me acuerdo que Corre Caballito, de la primera vez que lo oí, dije, ese tengo que aprenderlo, ¿no? Claro. Y eso fue algo que nosotros mantuvimos en mi familia hasta que la diáspora nos fue separando, pues, ¿no? Pero sí, el cuatro me ha acompañado a mí. Yo me acuerdo que en Maracaibo, cuando ya yo era directora zonal, había niños que decían, ahí viene la maestra que canta. Y yo era directora zonal, de alegría, pero para los niños yo era la maestra que cantaba, ¿no? Claro. Pero para llegar a esa historia de ser la primera mujer como directora zonal, y nada más y nada menos que en el Zulia, sí. Antes hubo una finalización de bachillerato y unos inicios de estudios universitarios. Cuéntanos sobre eso. Sí, en el bachillerato hay otras cosas que me interesaría como recordar, ¿no? Uno, que el colegio así como desde chiquita nos dijeron, ¿quién quiere ser catequista? Y yo me anoté. Y después llegué a ser pues directora de directora de Acción Católica en mi colegio, y después llegué a ser directora de presidenta, era como se decía, presidenta de Acción Católica diocesana, con todos los colegios católicos, ¿no? Ellos, las hermanas, le alimentaban a uno la preocupación por los otros, ¿no? Entonces los viernes en la tarde, ya cuando estábamos en tercero o cuarto año de bachillerato, me acuerdo que con mi hermana Gracia Segura, de Duaca, íbamos los que queríamos en autobús, estaba medio del autobús, a un barrio, a San Francisco, en el oeste. Ahí Ferrería tenía una escuelita pequeña y había una parroquia, y entonces íbamos a dar catecismo ahí, y yo me acuerdo que yo me anoté y yo iba los viernes y empecé a ir a esa escuelita de Ferrería, tenía 2 grados nada más, o sea que Fe Alegría entró en mí desde pequeña, ¿no? Y los sábados, ya no había catecismo en el colegio, los sábados iba con mi hermana menor al ancianato de San Vicente de Paúl. Ya estaban las casitas en el barrio Ajuro. La rama juvenil de las damas de San Vicente se llama Luisa de Marilac, que fue una santa del tiempo de San Vicente de Paúl, ¿no? Entonces ahí se daba catecismo. Mis hermanas mayores fueron Luisas de Marilac, y a mí me gustó la cosa. Entonces cuando estaba ya en tercer año de bachillerato empecé a hacer Luisa de Marilac ahí junto con mi hermana, ¿no? Yo no recuerdo si dábamos catecismo, yo recuerdo que yo llevaba mi cuatro, cantábamos, jugábamos, hacíamos trabajo como de formación, y la pasábamos muy bien. Y durante todos mis años de bachillerato yo fui los sábados ahí a ese barrio, ¿no? Y después cuando ya salí, siempre íbamos. Una de mis hermanas fue dama de San Vicente de Paúl también, tenía su ancianita, y mi mamá hasta que murió fue colaboradora de las damas de San Vicente. O sea que esa preocupación por ayudar a los demás, eso se me sembró a mí en el colegio y en la familia, porque si mi familia no hubiera apoyado, ¿quién me iba a llevar a mí de chiquita el sábado a ninguna parte? No, tenía que ser mi papá o mi mamá. Después ya yo me anduve en autobús, ¿no? ¿Y cómo se da esa conversación familiar para su ida al Zulia? Bueno, resulta que yo ya estaba inscrita en el pedagógico, que era muy exigente en ese tiempo, y mi papá averiguó que la misma persona que había hecho el pensum del pedagógico también había hecho el pensum de la Escuela de Educación del Zulia, ¿no? Y mi papá a las menores nos mandaba a hacer un curso de inglés, porque decía, es importante. Las mayores estudiaron más tiempo fuera inglés, pero decía, así como la música era muy importante, porque me paraba muy importante la música, él dijo, bueno, nos mandó a las menores, cuando salíamos de bachillerato, a hacer un cursos cortos, ¿no? Entonces, cuando yo regresé del curso en diciembre, ya el pedagogo había arrancado. Entonces me dijo, mira, pero en enero comienza la Escuela de Educación en el Zulia. Pero ¿el curso dónde fue? ¿El de inglés? En Washington, ¿no? Okay. Ahí aprendió de manera fluida el inglés. Sí, bueno, bastante bien, solo que después al no practicarlo ya lo leía bastante, pero se le fue olvidando a uno, ¿no? Entonces, bueno, pero era importante, ¿no? Bueno, yo regreso
en diciembre, como siempre para nosotros la Navidad para la familia Pernalete Pérez era muy importante, y era una fiesta que nadie se quería perder porque era muy importante esa fiesta, ¿no? Entonces, bueno, me voy yo al Zulia, me inscribo y me fue tan bien en los 2 primeros semestres que mi papá dijo, pues quédese allá, pues, ¿no? Y entonces, pues ahí me quedé y ahí me gradué. Yo valoro mucho la Universidad del Zulia. Tuvimos muy buenos profesores, realmente. Ahí la preocupación por el ambiente, además que ya venía de mi casa, también yo tuve unas materias que tenían que ver con la ecología y las materias opcionales para mí fueron muy importantes, historia del arte. O sea, yo seguí mezclando, digamos, la importancia que para mi familia tenía la música, y también tengo que decir que yo iba con mi papá de chiquita a los recitales al Teatro Juárez. Y también me llevaba a las exposiciones de pintura. Y me acuerdo que una vez me dijo, no importa si el pintor es famoso o no, si a usted le gusta, usted lo compra. Me acuerdo que esa vez compró unos cuadros de Candeo, que en ese tiempo no era conocido, y después Candeo se volvió famoso, pero me acuerdo que mi papá dijo eso, si a usted le gusta es para que usted lo disfrute. Claro. Tenía razón mi papá, o sea, uno no compra para vender el cuadro después, sino porque usted disfruta, igual que como la música, pues uno la disfrutaba porque el oído de uno le gustaba eso, ¿no? Y entonces yo mantuve ese gusto por el arte, ese gusto. El teatro, se me olvidó decir una cosa en bachillerato importante, ¿no? Cuando yo estaba en 4º año de bachillerato, en ese tiempo los colegios católicos eran de varones o de hembras, ¿no? Entonces llegó un jesuita, el profesor Ibáñez, padre Ibáñez, a pedir unas chicas para un grupo de teatro que él tenía que se llamaba Café 77, que era de puras mujeres, era una adaptación de Antígona, ¿no? Entonces nos reparte a varias el texto, y bueno, yo me prendo mi texto, y mi padre dice, no, usted califica para ser Antígona. Entonces yo vengo y digo en mi casa, ay, no saben qué. Entonces dice mi papá, una Pernalete, actriz, jamás. Y fue mi única acto de rebeldía en mi bachillerato, porque yo era una niñita muy buena gente, ¿no? A mí nunca me regañaban. Pasé 2 días sin hablar. Entonces mi papá dice, ¿qué le pasa a Luisa que no habla? Entonces mi mamá dice, ¿qué le pasa que no habla? Que yo quiero hacer esa obra de teatro porque yo me gané ese papel. Entonces, bueno, habló con mi papá y papá dijo, bueno, esta obra y más no. Debut y despedida, pues. Sí, pues sí. Entonces, bueno, yo pues hice de Antígona. Ajá. Pero después, ¿qué hice yo? Yo lo que hice fue juntar ese gusto mío por el teatro para pasarlo a ser un instrumento de mis actividades pedagógicas, pues, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad de ser profesora en bachillerato, formé mi grupo de teatro, porque ya era una parte pedagógica. Pero me acuerdo que yo fui a Antígona y yo estaba feliz. Era una adaptación de un francés, eso y no me acuerdo de quién era la adaptación. Pero fue muy importante para mí porque a mí el teatro me gustaba mucho. Ahora, su relación con Fe y Alegría comienza muy joven, Sí. a los 21 años. Sí. Entonces, bueno, me voy al Zulia y era muy buena estudiante, pero en ese tiempo, quiero decir, cuando uno es estudiante universitario, uno se quiere comer el mundo y quiere transformar el mundo, y bueno, y entonces, bueno, había que hacer algo por el mundo, por la humanidad, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo tenía el profesor de Historia Contemporánea, al profesor Ángel Lombardi, que después fue decano y después fue rector y después fue rector de la UNICA. Y me llama el profesor Ángel, que era mi profesor, y me dice, mira Luisa, yo estoy colaborando con Fe y Alegría con una experiencia muy bonita, una normal experimental. Estamos hablando de antes de la ley del 83, cuando los maestros para primaria se formaban en ciclos diversificados docentes, ¿no? Eran 3 años, 4º, 5º y 6º año, pero era ciclo diversificado. Yo no puedo seguir ayudando porque yo soy candidata a decano, no es posible que gane, pero yo le dije que yo tenía una alumna muy buena que podía ayudar. Yo estaba en 5º semestre. Yo dije que sí. El barrio quedaba, bueno, al otro extremo de la ciudad, ¿no? Y yo dije que sí. Tenía que madrugar, eran 2 días a la semana que yo tenía clase. Pero lo disfruté tanto, tenía 21 años, como te dije, ¿no? Lo disfruté tanto que el semestre siguiente me dijeron, ¿sabe qué? Queremos duplicarle las horas, ¿no? Queremos que dé geografía en 5º año y que siga dando historia en 4º año. Bueno, le dije que sí, entonces tuve que mudarme a estudiar de noche. Y bueno, entonces mis papás me compraron un carrito para que yo pudiera en la mañana trabajar en la normal de Fe y Alegría, la normal Nueva América, y en la tarde, a las 5 de la tarde, me iba para la universidad.
Ahorita vamos a seguir conversando con Luisa Pernalete, nuestra invitada en 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión, hoy conversando con la profesora Luisa Pernalete. Profesora, nos decía entonces cómo siendo estudiante universitaria tuvo que compaginar allí su tiempo, su horario, hasta cambiar del diurno al vespertino nocturno para poder entonces dar unas materias con fe y alegría a sus escasos 21 años. Pero además también, al graduarse a los 23 años, esa relación como que se acrecentó. Explíquenos. Sí, yo realmente me enamoré de ese proyecto educativo. Era de verdad un proyecto experimental y el equipo era extraordinario. De ese equipo nos mantenemos todavía Antonio Pérez Clarín, un famoso educador que sigue en Fe de Alegría, y yo. Bueno, entonces yo ahí inventaba de todo, de verdad. Era una cosa extraordinaria y combinaba mucho con mi cerebro creativo, ¿no? Entonces, cuando yo me graduó, me dicen en la normal, mira, te queremos nombrar directora, porque la directora era una monja que se iba a estudiar fuera, y yo tenía 23, 24 años. Y yo dije, bueno, pero por poco tiempo, porque a mí me gusta hacer me gusta dar clases, ¿no? Tú puedes ir dando clases, porque no, una pequeña, ¿no? Bueno, y entonces empezamos a inventar ahí en la normal, hasta que yo también me cansé, y hasta que la normal se cerró por razones de ley. La ley cambió y los estudiantes, bueno, terminamos esa corte y los futuros docentes tenían que estudiar a nivel superior. Entonces, bueno, yo paso después un par de años fuera a estudiar, una estudiar que nunca terminé. Y entonces me pasan al equipo regional. Y después de unos años en el equipo regional de Zulia, que era muy importante porque la normal había realmente transformado la educación de Fe y Alegría en el Zulia, ¿no? Entonces, bueno, el director nacional dice, mire, ya Fe y Alegría ya tiene demasiada gente, ya no hay más jesuitas, así que necesitamos que los seglares participen. Y nosotros queremos que ¿yo? No, porque a mí me gusta lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero digo, bueno, si no soy feliz en ese cargo, tú me vuelves a cambiar. Y entonces, bueno, el cargo era directora zonal. Directora zonal de Fe y Alegría de Zulia, que era muy importante. Y era la primera vez que se proponía una mujer para ese cargo. Señor, siempre los directores zonales habían sido jesuitas. Ajá, entonces, bueno, yo digo, bueno, vamos a ver cómo sale de esta, pues, ¿no? Y entonces empiezo a ejercer la dirección zonal, empiezo también a conocer todo el estado, y empiezo a ayudar a fundar escuelas. Me acuerdo que ayudé en 1992, con los 400 años del descubrimiento o del encuentro, como se llame, fundé una escuela que queda en Cojoro, en la Alta Guajira. Era una cosa realmente en alianza con Corpo Zulia, o sea, porque había que abrirse, pues yo hice el estudio, resulta que ahí ningún niño llegaba sino hasta tercer grado en la Alta Guajira. O sea, 400 años y que no haya un guajiro de la Alta Guajira que llegue a sexto grado. Entonces el director de Paraguaypoa, que ya estaba en la escuela de Paraguaypoa, me dijo, mire, profesora, usted decide, pero no hay nadie que llegue a sexto grado en la Alta Guajira. Los guajiros que tienen que ir a sexto grado tienen que ser Paraguaypoa o a Maracaibo. Y yo hice el estudio, convencí a la Dirección Nacional que eso era un proyecto difícil y fundamos en 1992, me acuerdo, la Escuela de Fe y Alegría en Cojoro, Ramón Paz y Puana, ¿no? Y bueno, y así fundamos una en Caja Seca, fundamos otra. Fue el tiempo que nos tocó llevar las escuelas de sexto grado a noveno grado con la escuela básica, y fue el tiempo también en que la BEC firmó el convenio con el gobierno venezolano que nos permitió un respiro con la subvención, y entonces todas esas escuelas de sexto grado llevaron a noveno grado. Entonces muchísimo trabajo. Entonces cuando ya yo estoy muy cansada, digo, mire, yo quiero dejar esto y quiero pasar al centro de formación que acabábamos de ayudar a fundar también, que era nacional. Y el director nacional me dice, no, pero tú no vas a seguir ahí en Zulia, yo te quiero o en Caracas, asistente mío, o en Guayana, de directora en Guayana. Entonces yo hice un retiro espiritual de discernimiento y le dije al director nacional, me voy a Guayana. Me fui para Guayana, con lo que cupo en mi carro. Dije, a ver cómo voy a estar yo allá. Y me fui para Guayana. ¿Y esa pasantía en Guayana fueron 15 años? Pasantía, imagínese. Fui directora zonal por 11 años, la zona más grande de toda Fe y Alegría está en Guayana, en el estado Bolívar, pues, ¿no?
Y después me quedé allá cuando comencé a trabajar con esta línea de educación para la paz. Supongo que hay muchas anécdotas, porque entiendo que en esa, solamente en el estado Bolívar eran 35 escuelas. Bueno, yo ayudé, no eran tantas cuando yo me mudé, pero Ajá. había tanta necesidad. Guayana era la zona de pleno empleo. Venía gente de Guyana, venía gente de las islas, de la Trinidad, de todas partes, y gente de todas partes del país también, ¿no? Entonces había mucha necesidad de escuela y era un país, perdón, porque era como otro país, ¿no? Estamos hablando de las empresas básicas allá, Claro. de la época de Leopoldo Sucre Figarela. Sí, señor, entonces, pero un país, era un estado sin escuelas. A mí me pedían, eran preescolares, escuelas unitarias para las escuelas, para las zonas indígenas. Entonces, bueno, empiezo yo a ver, no, que hace más, falta muchas cosas. Y me acuerdo que una de las escuelas que legalicé, está en plena selva, la Sierra de Maigualida. Yo iba 1 o 2 veces al año, porque había que irse en avioneta. Y me acuerdo que mi mamá decía, si a mí me mandaran a eso, yo hubiera renunciado a una avionetica de esa de 4 puestos, ¿no? Porque además esa era la región donde más accidentes había de avioneta. Claro. Entonces, bueno, yo decía que eso era pedagogía de aventura, ¿no? Y yo me acuerdo que me iba por 3 días, se avisaba con tiempo una zona indígena no criollizada, quiero decir, conservaban sus costumbres ancestrales, andaban en guayucos, que los hacían ahí mismo, ¿no? Cuando se avisaba que venía una avioneta, pues todas las comunidades cercanas a la escuela nuestra, pues se concentraban ahí, todo el mundo saludando, me tocaban, porque los indígenas son lampiños, entonces me tocaban, yo no hablaba su lengua, pero los maestros eran todos indígenas y se hablaban español, y yo podía pasar 3 días trabajando con los indígenas, con los maestros indígenas, y ahí no había violencia escolar. Ahí supe yo, no tanto por los libros, sino en vivo, que la violencia no es natural, es un comportamiento aprendido. Y entiendo que a algunas usted lleva en avioneta, pero en otras escuelas cuando las iba a supervisar iba en Curiara. En Curiara, sí. En el Alto Cabra, ahí hemos llegado Quintero, ¿cómo se llama la? Valentina Quintero. Valentina Quintero y yo, y los indígenas, por supuesto, ¿no? Una escuela en el Alto Cabra, ahí fui 2 veces nada más, porque era muy complicado ir, ¿no? Había que ir hasta Maripa y de ahí en Curiara y ahí subir y a pie, no, complicada la cosa, ¿no? Pero yo tenía que ir allá para poder comprender a esa escuela, ¿no? Y quedé impresionada de esas escuelas indígenas, ¿no? Y de verdad comprendí que la diversidad no es un problema, que la diversidad, 7 etnias indígenas atiende Fe y Alegría en Guayana, ¿no? Y bueno, la diversidad es un valor, pues, ¿no? Y esa labor, digamos, en el ámbito educativo, no solamente abarcó las escuelas de Fe y Alegría, porque entiendo que usted también fue consejera de escuela de la Universidad Católica Andrés Bello, Guayana. Bueno, porque me había olvidado decir que la UCA Guayana en pregrado estaban haciendo en el año 99-2000, yo me fui en el 99, ¿no? Y me piden que concurse. Yo, mire, que tengo mucho trabajo, Fe y Alegría es demasiado grande. Entonces el profesor me dice, mira, pero es que Guayana, la UCAB están haciendo y queremos que nazca muy ligada a las comunidades, y que más ligada a las comunidades solo en Ciudad Guayana teníamos 17 escuelas, todas, San Félix y Puerto Ordaz. Entonces, bueno, yo acepto concursar y gano en la Escuela de Derecho un seminario de educación en derechos humanos. Y ahí yo trabajaba pues el derecho a la educación, el derecho de los niños a tener educación, imagínense si ese es mi trabajo, ¿no? Darles educación a los muchachos. Entonces, bueno, tenía 2 horas, disfruté mucho de ese seminario con estudiantes de derecho y ellos disfrutaron mucho también de mi creatividad para aquello. Y llegué a ser consejera de escuela teniendo solo 2 horas, ¿no? Y no siendo abogada, ¿no? Además. Y sí, al principio la única no abogado de la Escuela de Derecho era yo. Yo creía que me iban a pedir concurso para la Escuela de Educación, pero no, el concurso que me ofrecieron fue de Seminario de Derechos Humanos, porque ya yo trabajaba con el derecho a la educación, ¿no? Y disfruté mucho ahí, porque el ambiente, de hecho sigo ligada a UCA Guayana por videoconferencia. La próxima semana tengo una videoconferencia con una de las escuelas, ¿no? He seguido muy, muy de cerca porque ciertamente es una escuela, una universidad que tiene muy buen, el campus es precioso y está en pleno parque pues, de la llovizna prácticamente, ¿no? De Cachamay más bien. Entonces yo disfruté mucho esa docencia, eran solo 2 horas, pero lo disfruté mucho, ¿no? Y bueno, y además
Fe y Alegría hacía mucho trabajo con tanta escuela, hacíamos unos encuentros de educadores, cada escuela tenía que llevar por lo menos una o dos ponencias, entonces hacíamos unas cosas extraordinarias realmente, no me puedo quejar. Profesor, ahorita nos vamos a trasladar hasta un sitio donde está el morral del educador popular y ya ella misma le va a explicar en qué consiste, así que vamos a trasladarnos para allá. Y nos trasladamos hasta otra área de la casa de la profesora Luisa, porque aquí nos va a explicar sobre el famoso morral. Sí, cuando yo en Fe y Alegría Guayana organizaba esos encuentros de educadores, los educadores tienen que llevar su ponencia, y yo también llevaba mi ponencia, era directora personal, pero también llevaba mi ponencia. Me acuerdo que hice una ponencia, cómo ser director en Fe y Alegría y no morir en el intento, ¿no? Entonces yo llevé unas cosas que agarré de mi casa, de mi apartamento, y metí un poco de sentido de humor al asunto, y cuando vi la reacción del público, dije, oye, pero esto está muy bueno, ¿no? Entonces yo mezclaba cosas de mi casa con mi ponencia. Pues yo me acuerdo además, de alguna manera estaba combinando pedagogía con su, digamos, con su amor por la parte del arte histriónico. Exactamente. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar el tema de la convivencia pacífica, que fue a raíz de varios problemas que tuvimos con la violencia delincuencial en Guayana. Ustedes saben que Venezuela es de los países más violentos del mundo, ¿no? Entonces empecé a trabajar todo el manejo de la administración de emociones, ¿no? Entonces en mi morral, por ejemplo, yo tengo unos instrumentos como esto. Esto es para atrapar rollos, porque todo el mundo tiene sus rollos, ¿no? Pero usted no tiene por qué estarse echándolos a los demás. Entonces usted se pone su atraparrollo, y entonces usted no tiene por qué estar echando rollo a los demás. Y si tiene rollo más grande, entonces pone rollos más grandes, ¿no? Y si el rollo es permanente, usted sale con su atraparrollo. Más de una vez yo he salido y me dicen, señora, carga un rollo. No, es que estoy enrollada. Ajá. Entonces, bueno. Lo importante es no soltarle el rollo a los demás, ¿no? Claro, porque acuéntese que si mi problema es con la inflación, porque yo tengo que calármela con usted, que es el cajero del banco, ¿no? Entonces, yo empecé a mezclar un montón de cosas, por ejemplo, para este trabajo que hago yo con las mamás, porque después que dejé la dirección zonal en el sur, en Guayana, empecé a trabajar en el centro de formación en la línea de convivencia y ciudadanía, que es la línea que sigo trabajando. Una de las cosas que yo le digo a las mamás es que hay que entender a los adolescentes, ¿verdad? Entonces para entender a los adolescentes, uno tiene que meterse en el cerebro del adolescente. Para el adolescente puede ser un rayón, que la mamá llegue y le diga, Dios te bendiga. ¿Qué es eso? Es un rayón, eso no se dice en la escuela, en el liceo, ¿no? Entonces tú tienes que entender a los adolescentes. Entonces tengo muchos sombreros, y ahora tengo un container, porque mientras peor se pone la situación, más cosas tengo en el morral, ¿no? Y entonces voy mezclando el discurso con los sombreros, todas esas cosas. Ahí estamos viendo otro sombrero con Fe y Alegría, ¿no? Este es muy importante porque tengo que decir que este sombrero me lo tejieron en Cojoro. Cuando yo dejo el Zulia, me hacen un homenaje, ¿no? Y entonces me dijeron, mire, este sombrero es original, esto es para usted, para que siempre se acuerde de nosotros. Bueno, en mi morral, ¿qué es? Bueno, usted tiene que tener banderas. Ajá, entonces la bandera para mí por muchos años ha sido Fe y Alegría, el derecho a la educación de calidad, donde no llegue la falta llega Fe y Alegría. Entonces mi sombrero, yo digo que es además como los cascos azules de la ONU, ¿verdad? Porque cuando se podía salir, pues, y yo salía con la de Fe y Alegría, les puedo asegurar que más de una vez yo me salvé de un asalto y de una matraca de un fiscal, porque yo sacaba mi carnet de Fe y Alegría. Ah, ¿usted es de Fe y Alegría? Sí. Ay, mi hermana también estudia en Fe y Alegría. Ah, bueno, no vaya, pues soy profesora, tranquila. ¿No? O sea, es como tener un salvoconducto. Sí, un salvoconducto, ¿no? Me decía un ahijado mío, me decía, ¿usted cree que porque anda con el franela de Fe y Alegría no le va a pasar nada? Pero tengo que decir que mientras yo anduve con mi franela de Fe y Alegría nunca me pasó nada, ¿no? Pero tengo otra cosa muy importante en este trabajo de educación para la paz. Es que los procedimientos, como dice Gandhi, si uno quiere la paz, entonces los procedimientos tienen que ser pacíficos también, porque si usted mete violencia en el procedimiento, el final va a ser violento. Entonces, uno en vez de tener una espada, uno tiene una varita mágica, ¿no? Entonces, porque la resolución pacífica de conflicto hace que, aunque usted esté bravísimo, cálmate, José Luis, hablamos dentro de un rato.
Y entonces yo les enseño a las mamás con el programa de Madres Promotoras de Paz, que es una de las cosas que yo llevo en Fe de Alegría del Centro de Formación. Vamos a calmarnos, después entonces conversamos, después entonces confiamos, entonces uno lo que tiene es una varita mágica, pero nada de golpear, primero porque aquí es un delito, la LOMNA dice que el castigo físico es delito aquí en Costa Rica, pero además porque eso no ayuda. Si usted grita al hijo, su hijo aprende a gritar. Entonces usted tiene que aprender a hablar bajito, entonces para eso este tipo de... Como la famosa frase, no es subir el volumen, sino mejorar los argumentos, ¿no? Claro. Ay, se me quedó los lentes. Bueno, tengo esto que a mí me gusta mucho este instrumento, ¿no? Una de las cosas que yo enseño a las mamás en el curso de Madres Promotoras de Paz es a extender la mano para ayudar a otro. Entonces las madres se vuelven madrinas de los vecinos, madrina de los compañeros de sus hijos, y nos llamamos comadres, ¿no? Entonces usted necesita una mano extendida para ayudar a otro, pero necesita otra mano para pedir ayuda, que eso es una habilidad social. O sea, eso es símbolo de inteligencia. La gente cree que pedir ayuda es debilidad. No, mira, yo no sé de esto, yo no sé mucho de tecnología, ¿me puedes ayudar? Entonces una mano para pedir ayuda y una tercera mano para aplaudir al que hace bien las cosas. Entonces, aprender a valorar al otro. Yo soy presidente de una asociación que se llama Asociación de la Alabanza Mutua. Yo soy la presidenta. Y lo único que hay que hacer es alabar los unos a los otros. Se practica la crítica y la autocrítica, la alabanza y la autoalabanza. Entonces, ¿para qué? Para alabar al otro. José Luis, qué bueno ese programa tuyo de los fines de semana, ¿no? Porque eso ayuda, o sea, aprender a ver las cosas buenas en un país que está tan complicado. Yo llamo a eso buscar velitas en medio del apagón. Se nos va la luz. Con una velita usted no puede prender la nevera, pero usted, con una velita, usted puede ver el siguiente paso y no se cae. Bien, entonces, nos quedan muchas cosas todavía, profesora, sobre la mesa. Nos queda todavía un bloque, un segmento, así que vamos a ir a los mensajes de publicidad y al retorno vendremos para la parte final en esta conversación con la profesora Luisa Pernalete en 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la profesora Luisa Pernalete. Nos habían quedado algunas cosas todavía que mostrar del famoso morral, profe. Sí, mira, por ejemplo, estos lentes, ¿no? Son lentes iluminadores, ¿verdad? Porque son una estrella. Entonces, son los que permiten ver esas cosas buenas que están pasando alrededor, que a veces la gente le pasa desapercibida, ¿verdad? Pero además uno necesita los dos ojos. Necesita el ojo que mira el drama, el dolor del otro, y el ojo que mira la velita esa en medio del apagón. Eso es muy importante. Bueno. Y me gustaría mencionar... Acá también tenemos, profe, que estaba en el morral. Eso estaba en el morral también. La violencia destruye el tejido social porque vuelve a todo el mundo desconfiado, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos con las Madres Promotoras de Paz es precisamente cómo recuperar el tejido social. Entonces, yo me pongo mi sombrero de araña. ¿Por qué? Porque usted tiene que establecer relaciones con los otros. Y la confianza permite que entonces digo, oye, yo voy a confiar en José Luis, le voy a decir que por favor que me ayude en algo, ¿no? Claro. Entonces el cerebro de araña es muy importante porque reconstruye el tejido social. De hecho, la gerencia avanzada habla de la importancia de tejer redes. Es una de las claves en el mundo moderno. Claro, sin redes no sobrevivimos, y de ninguna violencia uno sobrevive aisladamente, ¿no? Esto me encanta, ¿no? Una de las escuelas que tiene Fe de Alegría en Guayana es con los yecuanas. Este es el pensador yecuana. Guanadi, que es el dios de los yecuanas, le preguntaron a Guanadi, ¿cómo hizo Guanadi al yecuana? Y Guanadi le dijo, pensando. O sea, la importancia de pensar antes de actuar. Eso es algo que hay que trabajar mucho con las mamás, pero también con los niños, ¿no? Y me encanta, este sí no es venezolano, este es de México. Se llama El Llorón. Yo lo compré en México, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, cuando uno empieza a llorar, ¿verdad? Esto es para que nadie llore solo. Esto es para insistir en la necesidad de la solidaridad, del consuelo. Entonces yo lo tengo en mi morral porque de verdad es importante consolar al que sufre, ¿no?
Profe, usted me estaba explicando sobre estas tazas. Ah, sí. Estas, bueno, es de los que son barquisimetanos, sabrán que esto es de Barreto, ¿verdad? De las primeras tiempos de Barreto. Para mí, la artesanía larense ha sido muy importante. Cuando yo he sido jefe, ya no soy jefe de nada, pero yo qué hacía, compraba en tintorero tacitas para todos mis compañeros de la oficina y les llevaba por dos razones. Porque primero era un bonito gesto, mira que soy la nueva directora, no sé qué, pero además para que no utilizaran vasos plásticos, porque el planeta es otra de las cosas importantes para mí, el cuidado del planeta. Y eso lo he aprendido en parte por los hermanos indígenas, que son unos guardianes del planeta, ¿no? Entonces a mí siempre me ha acompañado, yo soy muy sencilla y ligera de equipaje, pero siempre he llevado conmigo mi taza, la chiquita y la grande, de las barquimetanas, porque no me gustan los vasos plásticos. Profesor, ¿no? Hablemos de este libro, Conversaciones sobre la violencia y la paz. Sí. Cuando yo empiezo en el 2009-2010 a diseñar este programa de educación para la paz, empecé con las mamás. ¿Por qué? Porque las mamás son las que van a las reuniones, las que siempre están con los hijos, porque no los abandonan y porque todo el mundo le echa la culpa y nadie les da una mano. Entonces el director nacional me dijo, bueno, comienzo con las mamás y después con los maestros y después con los muchachos. Entonces empecé a escribir seleccioné 3 comunidades en Guayana, muy pobres y muy violentas, y 3 grupos para ensayar mi diseño del curso de Madres Promotoras de Paz, y empecé a escribir unas hojitas para que las mamás no se fueran sin nada. Cuando ya estamos terminando el curso, me dice mi jefe en el centro, mira, pero eso ya no es una hojita, eso es como para un libro. Entonces se hizo este libro muy bien ilustrado para que lo pueda leer con letra grande, porque en esos cursos van mamás que tienen 13 grado, 4 grado. El libro se llama Conversaciones sobre la violencia y la paz, una invitación a la convivencia pacífica. La primera edición fue en el 2010, después corregida, aumentada en el 2015, y esta es la segunda reimpresión de la segunda edición, ¿no? Está digitalizada, de manera que se puede... Profe, ¿y esto? Ah, bueno, en los últimos tiempos, hace 4 años, se creó en Venezuela la Fundación Mahatma Gandhi Venezuela, ahora se llama Centro Gandhi. Hubo un diplomado en donde yo fui profesora y alumna, porque era algo experimental, y ahora soy pues de la directiva y consejera del Centro Gandhi, ¿no? Entonces todo lo que sea promover la no violencia, todo lo que sea promover la fraternidad, yo me anoto, pues, ¿no? Entonces yo soy del Centro Gandhi, que tiene esa particularidad, pues, es para promover la no violencia. Y aquí son algunos libros que para mí han sido muy importantes, por ejemplo, este libro de conversaciones conmigo mismo de Mandela. Yo me lo he leído, me lo he releído, yo creo que Mandela... Ahí se ve que está marcadito y todo. Ah, sí, no, seguro, porque lo utilizo mucho para mis columnas, ¿no? Ajá. Porque imagínense, Mandela pasó 27 años preso, injustamente preso, y salió y dijo, la venganza es muy mala consejera. Claro. Y salió para unir a su país que estaba a punto de una guerra civil. Entonces tenemos mucho que aprender, ¿no? Y está, por supuesto, con todo este tema de los afganos, Malala, el premio Nobel de la Paz más joven del mundo, que, bueno, pues ustedes saben, pues le pegaron su tiro y se salvó, y que fue a los 17 años premio Nobel de la Paz. Me lo he releído en este tiempo del tema con los afganos, y además Malala ha sido una defensora del derecho a la educación de las mujeres, pues, de las niñas, ¿no? Porque yo he colaborado con el Observatorio Venezolano de Violencia. En este libro hay un artículo mío en donde yo hago una investigación cualitativa de grupos de mujeres en Guayana que estaban promoviendo la convivencia pacífica a pesar del entorno violento, y aquí en este libro hay un artículo mío sobre eso, ¿no? O sea, siempre dejando la posibilidad de una salida, se denuncia, por eso ver con los 2 ojos, ¿no? Este es un libro que lo compré hace un par de años en México, se llama Los 5 beneficios de ser amable, esto no tiene nada que ver conmigo, pero del doctor David Hamilton. Él dice que la bondad se contagia, que está comprobado científicamente que cuando hay una acción bondadosa y o amable, se benefician 3, se produce más serotonina en el que hace la acción bondadosa,
en el que la recibe y en el que la observa. Entonces uno tiene, así como hay un COVID contagioso, pues nosotros insistimos en que hay que contagiar la bondad, y eso es así. Cuando usted sabe que, ay, esa señora, mire lo bueno que hace, entonces yo digo, yo podía hacer algo parecido. Por eso hay que difundir las cosas buenas que se hacen, ¿no? Y fíjense que han ido llegando reconocimientos, solamente podremos mencionar pocos en el espacio por razones de tiempo, pero este en particular. Este es muy importante porque fue un premio de derechos humanos del que otorgaba la Embajada del Canadá y el Centro de Estudios para la Paz de la Universidad Central de Venezuela. Me lo dieron en el 2013. Yo muy sorprendida porque primera mujer y primera persona del interior. Yo no soy la... ¿Usted estaba en Guayana en ese tiempo? Yo vivía en Guayana todavía, ¿no? Cuando me llaman, yo creo que ni siquiera sabía que yo era candidata, pues, ¿no? Entonces para mí fue muy importante. El embajador vino para abastecimiento y una ponencia. Me lo dio Secodap el 2009-2010 como promotora de paz, en las escuelas, en los colegios. Y de los últimos, me lo dio... Monseñor Pellín. Sí, Monseñor Pellín. Yo soy columnista y entonces me gané ese premio. También me sorprendió en el 2019, más reciente. Bueno, porque yo escribo simplemente porque creo que hay que difundir muchas cosas y me llaman y me dicen, profe, usted... ¿Cómo va a ser? Digo, yo ni siquiera sabía que era candidata. Entonces bueno, me dieron este premio como articulista web escribir sobre educación en algunos portales, ¿no? Profe, ¿quién fue esa primera persona que usted admiró? Yo tengo muchas personas que he admirado. Han pasado muchos jesuitas cerca de mí que he admirado, la monja del colegio, un jesuita que ya murió, se llama Belandria, él murió hace poco, hace como 4 años. Yo lo quise mucho a él, me enseñó muchas cosas, ¿no? Yo creo que los jesuitas que han trabajado conmigo han sido muy buenos, yo los he admirado, pero también tengo que decir que admiré a mi papá y a mi mamá, me heredé de ellos diferentes cosas, ¿no? A eso iba. ¿Qué características usted reconoce que adquirió de su mamá y cuál de su padre? No hay ninguna duda que de mi papá el optimismo, el sentido del humor, el amor por la música, de mi mamá el amor por los animales, la bondad hacia los otros. Eso me lo enseñaron en mi casa, el amor por la naturaleza. Mi mamá no botaba ni una gota de agua y así soy yo. No se puede desperdiciar una gota de agua porque a otra gente le hace falta, ¿no? Eso lo heredé yo de mis papás. ¿Y alguna figura mundial con la que usted le hubiese gustado conversar, o sea, tener una tertulia? Bueno, no hay duda que Mandela para mí y Monseñor Romero, pero Mandela de los últimos, pues, me hubiera encantado poder conversar con él. Por eso ese libro de conversaciones conmigo mismo me gusta mucho, pues por su sabiduría en poder enfrentar una situación tan difícil como la que él le tocó cuando fue presidente, y además sin ningún tipo de apego al poder. Él dijo, yo voy a ser presidente una vez y no soy más, y no fue más. De no haberse dedicado como se ha dedicado en alma, cuerpo y corazón a la educación, a la convivencia, a la no violencia, ¿qué otra cosa le hubiese gustado hacer a Luisa Pernalete? Bueno, yo he sido muy feliz siendo maestra, ¿verdad? Me hubiera gustado ser psicólogo, porque es una carrera que ayuda mucho a otros, ¿no? Después tal vez, si hubiera conocido la comunicación social, quién sabe si hubiera terminado por ahí también, ¿no? Tengo micros en las emisoras nuestras, ¿no? Porque me parece importante. Me entrevistan con mucha frecuencia los periodistas. Creo que los medios de comunicación son realmente un poder que puede ser muy bien utilizado, ¿no? Pero sí, bueno, y el arte, yo de verdad, la actriz me encanta. Soy también de la Asociación de Actrices Anónimas. Nadie sabe que yo soy actriz, pero soy una actriz. Profe, ¿cuál es ese paisaje recurrente en la memoria de Luisa Pernalete? Tengo dos. Uno es los parques de Ciudad Guayana. Yo iba los fines de semana, realmente los disfruté mucho, ¿no? La Gran Sabana, yo iba a la Gran Sabana por razones de trabajo, iba 3 veces al año a la Gran Sabana. Y Guatemala, cuando la visité, yo con mi morral he viajado por varios países, ¿no? Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Alguna ciudad que usted ha visitado a la que siempre quiere volver, o alguna que usted no haya conocido y que quisiera conocer? Bueno, Ciudad de México sigue siendo una ciudad importante para mí. Los paisajes de Guatemala son realmente preciosos. Lástima la violencia y la pobreza, pero
lago de Panajachel, de verdad, uno no se debe morir sin conocerla, ¿no? Y bueno, yo he estado en Europa también, que es otra cosa, pero me quedo con América Latina sin despreciar, por supuesto, Roma y la Capilla Sistina, todas esas cosas fueron muy importantes para mí cuando los visité, cuando era jovencita, ¿no? Pero yo he sido pues contenta con las posibilidades que he tenido, precisamente con el trabajo en Fe y Alegría también, ¿no? ¿Algún error que al día de hoy diría no lo volvería a cometer? Sí, no haber terminado mi maestría cuando estudiaba en México, porque solo me quedaban 2 capítulos de la tesis. Entonces, yo no le daba mucha importancia a la formación formal, aunque después hice otra especialidad, pero eso me he arrepentido de no haberla terminado, porque lo que me faltaba eran 2 capítulos de la tesis. Yo he podido terminar, pues, ¿no? Le voy a mencionar algunas palabras y usted me dirá la primera palabra o las primeras palabras que le vienen a la mente. Cuando le digo, por ejemplo, educación. Transformación. Fe y alegría. El infinito. Porque estar donde no llega más nadie, ahí llega Fe y Alegría. Entonces Fe y Alegría ha sido una puerta para mucha gente y una puerta para mí también, ¿no? Guayana. La naturaleza, los indígenas, los hermanos indígenas, fue para mí muy importante haber conocido de todas esas etnias y la naturaleza, la gran sabana. El Zulia. La alegría, el canto, la sociabilidad del maracucho, eso me gusta. Barquisimeto. La música, el músculo ciudadano. Barquisimeto es una ciudad con mucho músculo ciudadano. Familia. Hermandad, fraternidad, solidaridad, unión. Para nosotros la familia ha sido de verdad muy, muy importante. Venezuela. País que nos duele, pero un país que tiene las posibilidades de salir adelante si nosotros nos proponemos a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Profe, ahora mirando aquí a la cámara, ¿cómo le gustaría ser recordada a Luisa Pernalete? Pues como una maestra que no fue una abnegada, sino muy realizada y que hizo todo lo que se le ocurrió que se podía hacer como maestra, defendiendo el derecho a la educación de los demás, pero siendo maestra muy divertida, muy entretenida también, ¿no? Profe, me dice el camarógrafo y aquí productor Carlos Guerra que todavía nos queda aquí todo de tiempo, así que agarramos el 4 y nos despedimos cantando algo, ya que fue el resultado de sus primeros ahorros. Y bueno, agradeciéndole a usted que nos haya abierto las puertas de su casa, ¿verdad? Y conocer más acerca de la figura, más allá de la educadora abnegada, que vive con pasión y con vocación su ejercicio profesional y que nos ha dado tanto y al que nosotros como sociedad nos sentimos muy en deuda. Aguinaldo nuevo traigo en la cabeza, aguinaldo nuevo traigo en la cabeza, de lo que cantamos arriba en la iglesia, de lo que cantamos arriba en la iglesia. Ni San José y María, grandes caminantes, manden bendiciones para los inmigrantes, manden bendiciones para los inmigrantes. Aguinaldo nuevo traigo en la cabeza, aguinaldo nuevo traigo en la cabeza, de lo que cantaban arriba en la iglesia, de lo que cantaban arriba en la iglesia. El ángel Gabriel, alzando sus alas, dijo ya está bueno, detengan las balas, dijo ya está bueno, detengan las balas. Aguinaldo nuevo traigo en la cabeza, aguinaldo nuevo traigo en la cabeza, de lo que cantamos arriba en la iglesia, de lo que cantamos